Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Dicen que en la Belle Époque se respiraba glamour, pero también crimen. Detrás del encaje, los abanicos y las notas de un piano se escondían asesinatos, estafas y sentencias pronunciadas con voz grave. En Crímenes, el musical, los archivos polvorientos cobran vida en forma de radioteatro y la sangre se derrama entre música y aplausos. Una serie galardonada con el premio Ondas que convierte los crímenes del pasado en espectáculos tan rigurosos como irresistibles. El hombre lobo de Allariz, la pionera de las estafas piramidales, el crimen del Expreso de Andalucía. Aquí no hay inventos ni dramatizaciones vacías. Hay hemeroteca, hay autopsias, hay soul. Y hasta un toque de humor negro para cantar lo macabro con arte. Si te gusta la criminología con rigor, pero no le haces ascos al cante y al crimen con compás, busca Crímenes, el musical, donde la crónica negra baila al ritmo de la verdad. Lunes, 19 de mayo de 2008. Los habitantes de Kijevo viven con miedo y pánico tras el hallazgo este fin de semana de otro cadáver de una mujer del pueblo. La policía local, pero también los ciudadanos, consideran que la misteriosa desaparición y las horribles muertes de Zivana Temelkovska y Lubisa Likoska son obra del mismo hombre, un asesino en serie. Fuentes policiales confirman su existencia en la ciudad basándose en el hecho de que las mujeres fueron torturadas y asesinadas de la misma forma, lo que elimina la posibilidad de que lo hicieran personas diferentes. El Ministerio del Interior dice tener varios sospechosos, todos habitantes de Kijevo. Fueron llevados para ser interrogados, pero liberados después. Confirman que en ambos asesinatos el asesino dejó huellas que están siendo analizadas. El cuerpo masacrado de Zivana Temelkovska fue encontrado el viernes en un vertedero cercano al estadio de fútbol de Kijevo. Estaba envuelto en una bolsa de nylon transparente y atado con un cable de teléfono, que se utilizó previamente para estrangular a la pobre mujer. El cadáver fue entregado a los forenses, que determinaron que Temelkovska había sido gravemente golpeada, mutilada y luego estrangulada. Según la autopsia, fue asesinada el mismo día de su desaparición. Hablamos de una muerte violenta causada de forma excepcionalmente monstruosa, declaró el portavoz de la policía, Ivo Kotevsky. El cuerpo de la víctima presenta numerosas lesiones externas e internas. Vlado Taneski, para Nueva Macedonia. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín. Antes de comenzar hoy, queridos oyentes, quiero compartir con vosotros un pequeño cambio de planes. Este será el último episodio en abierto del mes. La próxima semana habrá contenido exclusivo para fans y después de eso me tomaré una breve pausa, un pequeño respiro, que servirá para preparar algunas novedades y nuevos proyectos que muy pronto podré contaros. Mi idea inicial era acompañaros hasta el día 29, pero algunas cosas se han adelantado y creedme que es por una buena razón, así que este mes me despido una semana antes de lo previsto. Eso sí, no os alejéis demasiado de las plataformas donde escucháis Criminología en Serie, porque no pienso estar callada mucho tiempo y pronto volveré con cosas que espero os entusiasmen tanto como a mí. De momento vamos a hablar de un caso interesantísimo, que perfectamente podría parecer una historia de ficción sacada de un libro o de una película, lo que prefiráis. Yo personalmente, aunque adoro el cine, confieso que me quedo con un buen libro, de esos que te enganchan con una historia inquietante y bien contada. Di con este caso por casualidad, sinceramente, y me atrapó desde el principio, así que espero que os pase lo mismo a vosotros. Hoy viajamos a una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes en el oeste de Macedonia del Norte.
Kijevo parece detenida en el tiempo, rodeada por las imponentes cimas del monte Vistra y envuelta en una rutina apacible, casi predecible. Sus calles silenciosas, sus vecinos de toda la vida, su calma provinciana, todo sugiere un lugar donde nunca pasa nada. Pero incluso en los rincones más tranquilos pueden esconderse sombras. Una serie de crímenes brutales sacudió los cimientos de esta comunidad, dejando tras de sí miedo, desconcierto y una pregunta difícil de ignorar. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a quienes nos rodean? Es 12 de enero del año 2005 en Kijevo, una tranquila ciudad enclavada en el suroeste de Macedonia del Norte. El invierno no da tregua y la escarcha recubre los tejados, los coches y los caminos de tierra. En las afueras de la ciudad, donde se levanta el esqueleto de un nuevo polideportivo, un recolector de basura realiza su recorrido habitual. Avanza entre restos de obra, lanzando bolsas y fragmentos de cemento, cuando algo llama su atención. Un bulto fuera de lugar, envuelto con esmero en plástico, cubierto con ropa vieja, basura, desechos y piedras pesadas. Está oculto en posición vertical en un agujero en la base de un poste de acero. No se trata de basura. Bajo ese envoltorio cuidadosamente sellado hay algo más. Al descubrirlo, el espanto lo paraliza. Es el cuerpo desnudo de una mujer, envuelto a su vez en una manta. La autopsia revela que la víctima fue golpeada, torturada, violada y finalmente estrangulada con un cable de teléfono, el mismo que había sido utilizado para atarle las piernas. Pronto se confirma su identidad. Se trata de Mitra Simjanovska, una mujer de 64 años. Había desaparecido el 16 de noviembre del año 2004, casi 2 meses antes de que su cuerpo fuera hallado. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Se determina que Mitra fue asesinada apenas 10 días antes del hallazgo, lo que indica que estuvo cautiva durante semanas. Todo ese tiempo había sido sometida a torturas continuadas. Las autoridades comienzan a atar cabos y no tardan en identificar a los presuntos responsables de la muerte de Mitra. La clave está en un caso anterior. Aún en 2004, un hombre mayor llamado Radoslav Bozinovski es asesinado en su casa de campo, situada en las afueras de Kijevo. Por aquel crimen son arrestados 2 hombres, Ante Ristevski e Igor Mirsevski. Lo que llama la atención de los investigadores es que el estado en el que se encuentra el cuerpo de Bozinovski, la forma de tortura, la brutalidad del crimen, es prácticamente idéntico al de Mitra. Durante los interrogatorios preliminares, ambos sospechosos confiesan haber cometido los 2 asesinatos. No obstante, no tardan en retractarse, alegando que estas confesiones han sido obtenidas bajo coacción. En el juicio, que se celebra en 2005, Ristevski y Mirsevski proporcionan relatos detallados del crimen sin reservas, pero cuando se trata del asesinato de Mitra, vuelven a negarlo con firmeza. Es más, uno de ellos, Ante Ristevski, afirma incluso que estuvo trabajando fuera de Kijevo el día del secuestro de la mujer y sostiene que la policía los maltrató y presionó para que confesaran algo que no hicieron. El tribunal finalmente no les cree y son condenados a cadena perpetua por los 2 asesinatos. Cubriendo la noticia del crimen de Mitra y el juicio contra los 2 hombres se encuentra Vlado Taneski, periodista veterano de Kijevo, quien trabaja como corresponsal para los diarios Utrinsky Vestnik y Nova Makedonija. Poco después del proceso publica un artículo titulado Guantes quirúrgicos para manos monstruosas.
Esposados y con ojos inquisitivos, Ante Ristevski, de 28 años, y su amigo Igor Mirseski, acusados de un horrible doble homicidio. Entraron en la sala del tribunal, miraron fijamente al techo y de vez en cuando susurraban como para sí mismos: todo ha terminado y pagaremos por nuestros crímenes. La población de Kisevo, conmocionada por la brutalidad de los asesinatos, comienza por fin a recuperar cierta sensación de seguridad. Con Ristevski y Mirseski condenados a cadena perpetua, se asume que los responsables tanto del asesinato del anciano Radoslav Bozinovski como el de Mitra Simjanoska están tras las rejas. Las autoridades dan por cerrado el caso y los titulares desaparecen poco a poco de los periódicos. La calma vuelve a la ciudad, aunque solo será por un tiempo, porque lo más aterrador está aún por empezar. Estamos en noviembre del año 2007. Han pasado 3 años exactamente desde el secuestro de Mitra, cuando el hijo de Lubiza Likoska, una mujer de 56 años, denuncia su desaparición. Su madre había estado comprando tras terminar su jornada de trabajo y nunca había vuelto a casa. Preocupado, se presenta ante la policía, habla con los residentes del edificio donde Lubiza trabaja como limpiadora y trata de seguir cualquier pista posible, pero todo es en vano. Nadie sabe nada. Era una mujer tranquila y bondadosa. Luchaba contra la pobreza y trabajaba limpiando casas para alimentar a su familia. Pasan los meses. Y el 3 de febrero de 2008, un camionero que se detiene en una zona de descanso en las montañas al norte de Kisevo repara en algo que sobresale de un montón de basura acumulada al fondo del barranco. Es una mano, rígida, asomando entre restos y desperdicios. Al igual que en el caso de Mitra, el cadáver está envuelto cuidadosamente en plástico. La mujer está desnuda, atada de pies y manos, con un cable telefónico enrollado a su vez alrededor del cuello. Ha sido agredida sexualmente, golpeada y presenta múltiples lesiones corporales. Cuando la policía llega al lugar, no tarda en identificar el cuerpo. Se trata de Lubiza Likoska. La escena es devastadora y una vez más inquietantemente familiar. El informe forense revela que, al igual que Mitra, Lubiza ha sido asesinada pocos días antes de que su cuerpo sea descubierto, a pesar de haber desaparecido hace 3 meses. Esto solo puede significar una cosa: ha estado cautiva todo este tiempo. Los paralelismos son imposibles de ignorar. Las condiciones del cadáver, el cable telefónico enredado en el cuello, la agresión sexual, el estado de abandono, la forma en que el cuerpo fue envuelto. Pero no solo es el modus operandi lo que llama la atención de los investigadores. Las víctimas guardan un parecido asombroso. Pelo corto del mismo color, ojos claros, complexión similar. Todas desempeñaban tareas de limpieza y llevaban una vida discreta, casi invisible para el resto. Se observa un claro patrón victimal. Y es entonces cuando regresa al recuerdo un caso anterior, el de Gorica Pavleska. Tenía 73 años. Era una limpiadora jubilada que vivía sola y que desapareció sin dejar rastro el 30 de mayo del año 2003. No hubo puertas forzadas ni testigos que oyeran gritos, simplemente se desvaneció. En su momento se especuló con que había viajado a Skopje, la capital, en busca de trabajo, o que había muerto en algún lugar remoto. El caso es que su cuerpo nunca apareció. Todos los habitantes de Kisevo se preguntan lo mismo: ¿cómo es posible que esto haya vuelto a ocurrir? Los asesinos se supone que llevan entre rejas 2 años. ¿Quién sigue matando con el mismo método, la misma violencia, como si nada hubiera cambiado? Vlado Taneski, como en el caso anterior, se interesa de inmediato por la desaparición y posterior muerte de Lubiza Likoska. Apenas se conoce la noticia, comienza a moverse con rapidez. Una vez más, repite el mismo patrón que con Mitra.
Visita a su hijo, le hace preguntas, le pide fotografías de su madre y se las lleva para ilustrar sus reportajes. Taneski continúa así cubriendo los crímenes, y es el primero en sugerir públicamente que podría tratarse de una serie de asesinatos conectados, lanzando una hipótesis que hasta este momento ni la policía había confirmado. A sus lectores les ofrece una mezcla de compasión y morbo. Describe con precisión el sufrimiento de las víctimas y llega incluso a especular sobre cómo pudo haberse llevado a cabo el secuestro, planteando escenarios con un increíble nivel de detalle que empieza a resultar inquietante, pero que se achaca a posibles filtraciones policiales. El 6 de febrero de 2008, apenas 3 días después del hallazgo del cuerpo de Lubiza Likoska, Vlado publica un artículo para el diario Utrinsky Vestnik en el que escribe: "El nuevo crimen es la noticia del día en Kijevo. Abundan los rumores". Mientras la policía trabaja en el caso, la mayoría de habitantes piensa que este crimen está relacionado con el doble homicidio de Malkwetz y Kijevo, cuando 2 ancianos fueron asesinados por una pequeña suma de dinero. Con este nuevo escrito lanza una duda poderosa. ¿Y si los 2 hombres que cumplen cadena perpetua no son los verdaderos culpables? El 7 de mayo de 2008, Zivana Temelkoska, una mujer de 65 años, está en su casa, esperando a su hijo para cenar. Es una tarde tranquila, como cualquier otra, hasta que recibe una llamada. Una amiga nerviosa le pregunta si ha visto las noticias, si se ha enterado de lo que ha ocurrido. Zivana entonces enciende la radio y escucha que ha habido un accidente de tráfico. Su hijo, según el reporte, estaría involucrado. Sin pensarlo 2 veces, Zivana sale corriendo de casa. En el camino le dice visiblemente apresurada a un vecino con el que se cruza que va al hospital. Es la última vez que alguien la ve con vida. Pero lo más desconcertante sucede poco después. A la puerta de ese mismo vecino llama el hijo de Zivana, preguntando por su madre. No ha sufrido ningún accidente. No sabe nada de lo que ella ha escuchado. Una vez el vecino le dice lo que sabe, confundido llama al hospital para preguntar si su madre ha estado allí. La respuesta es clara y contundente: no. Esa misma noche presenta una denuncia por desaparición. El 16 de mayo, apenas 9 días después, Zivana Temelkoska es encontrada sin vida. Es un transeúnte quien da el aviso tras ver una gran bolsa negra de plástico tirada en un vertedero junto al campo de fútbol local. Dentro están los restos de la mujer. Está envuelta en plástico, como las demás. Pero esta vez, en lugar de estar desnuda por completo, lleva puesta una bata. La autopsia revela que fue agredida sexualmente con objetos extraños. Se encuentra un frasco de loción para después del afeitado y restos de semen en su vagina, y vendas médicas, gasas y algodón, incluso trozos de madera, fueron introducidos en su recto. Recibió al menos 13 golpes en el cráneo, uno de los cuales le causó la muerte, a pesar de ser estrangulada también con un cable telefónico. Además presenta 5 costillas rotas. El informe forense determina que Zivana fue asesinada el mismo día en que desapareció. A diferencia de las víctimas anteriores, no estuvo cautiva durante semanas. La violencia se ha desatado de forma más inmediata, más salvaje. La escalada es evidente. La creciente brutalidad en el caso de Temelkoska podría indicar una intensificación de la ira o una pérdida de control por parte del agresor, a pesar de que su intención seguramente fuese mantenerla con vida. El 19 de mayo, Vlado Taneski publica en Nova Makedonija un artículo titulado "Asesino en serie acecha a Kijevo". Es el texto con el que se abre este episodio, y en él acuña el apodo con el que los medios y la comunidad empezarán a referirse al agresor: el monstruo de Kijevo. Este mismo mes proporciona nueva información sobre cómo la mujer podría haber sido secuestrada.
Las motivaciones del monstruo de Kijevo aún no están claras. Ambas mujeres eran amigas, refiriéndose a Mitra y Zivana, y vivían en la misma parte de la ciudad. La policía tiene algunos sospechosos a los que está interrogando. Poco después informa que el principal sospechoso ha sido descartado y añade: varios equipos de expertos policiales trabajan día y noche tanto en el campo como en el laboratorio para establecer la identidad del asesino en serie. Cuando ocurren los asesinatos de Lubisa Likoska y Zivana Temelkoska, casi idénticos al de Mitra Simjanska, un juez ordena reabrir el caso contra Ristevsky y Mirsevsky, quienes aún permanecen en prisión cumpliendo su cadena perpetua. La similitud en el modus operandi de los últimos crímenes resulta demasiado evidente como para pasarla por alto. Al reexaminar el expediente sale a la luz un dato alarmante. Durante el juicio se ocultó un análisis de ADN crucial. De haberse presentado, habría demostrado que los acusados no asesinaron a Mitra, ya que el semen encontrado en su cuerpo no correspondía con el perfil genético de ninguno de ellos. Sin embargo, se compara el ADN hallado en el cuerpo de Mitra con el encontrado recientemente en la escena del crimen de Zivana. Coinciden. Es el mismo autor. Los investigadores elaboran un perfil del posible asesino. Se trataría de un hombre de entre 15 y 60 años, con la fuerza suficiente como para estrangular a sus víctimas, todas mujeres de mediana edad, sin dejar señales de forcejeo. Esto indica que probablemente las conocía, o al menos sabía cómo acercarse sin despertar sospechas. Tal vez alguien del entorno. Alguien en quien ellas confiaran. Afirman que el agresor muestra una inteligencia superior a la media y podría sufrir una frustración profunda, posiblemente originada en la infancia o juventud, que con los años habría derivado en una desviación de tipo sexual. La policía entrevista a 250 hombres. De ellos se obtiene muestra de ADN de 15. El grupo se reduce finalmente a 3 sospechosos. Uno de ellos vive en Kijevo, en la misma zona que las víctimas. Ya había sido interrogado en varias ocasiones e incluso era conocido por las mujeres que habían trabajado con su madre, también limpiadora. Nadie, sin embargo, había llegado a imaginar lo que escondía. En junio de 2008, la policía de Kijevo, en colaboración con agentes de la Unidad de Delitos Violentos de Skopje, cree haber encontrado por fin a su hombre. Tras 4 meses de investigación detallada, que incluye perfiles psicológicos, análisis forenses, entrevistas exhaustivas y pruebas de ADN, están convencidos de haber identificado al monstruo de Kijevo. Y resulta ser el mismo hombre que llevaba años escribiendo sobre los crímenes en la prensa local. El periodista que narraba los asesinatos con una precisión perturbadora. Desde 2004, Vlado Taneski vivía solo durante la mayor parte de la semana. No solo le resultaba fácil como periodista contactar con estas mujeres, sino que las conocía a todas. Vlado Taneski nace en 1952 en Kijevo. Es el segundo de 3 hijos en una familia conocida por su disciplina estricta y valores conservadores. Su padre Trajan, veterano de la Segunda Guerra Mundial, trabaja como vigilante de seguridad en una fábrica de madera. Su madre, Gorika, se dedica a la limpieza en el hospital local. El hermano menor asegura que Vlado fue un niño normal, aunque admite que en el momento en el que transcurre nuestra historia llevan más de 30 años sin contacto, por lo que poco puede decir sobre su vida adulta. Mientras estudia la especialidad de periodismo en la escuela política en Kumrovak, Croacia, conoce a su futura esposa Vesna, una estudiante de Derecho con quien tendría 2 hijos.
A su regreso a su tierra natal, Vlado Tanevski comienza a trabajar como editor en una estación de radio local y poco después empieza a colaborar con los periódicos Nova Mekdonija, donde su trabajo es reconocido con un premio, y Utrinsky Vestnik. En ambos lugares desarrollará una carrera que se extenderá por 20 años. Por su parte, su esposa Vesna hace historia en la comunidad al convertirse en la primera abogada de Kisevo. Años más tarde, al ser consultada por su relación con Vlado, recuerda: el periodismo era algo sin lo que no podía vivir. Si le encargaban un artículo, lo dejaba todo. Siempre que trabajaba se frotaba las manos y se sentía feliz. Vlado era un apasionado del periodismo. Y le describe como un periodista valiente. Sus artículos no perdonaban a nadie con poder, autoridad o influencia, ni a nadie culpable de delito o corrupción. En una ocasión me dijeron que si mi marido seguía escribiendo sobre cierta empresa como lo había hecho, mi familia sufriría daños y mis hijos serían asesinados. Su valentía me daba miedo. Un periodo especialmente significativo en la vida de Vlado tiene lugar en el año 2002, cuando su padre Trajan se quita la vida. Lo hace ahorcándose en la cabaña familiar, ubicada a pocos kilómetros de Kisevo. El suicidio sacude a la familia y deja una marca profunda en nuestro protagonista. Por si fuera poco, apenas unos meses después, su madre, Gorika, muere como consecuencia de una sobredosis accidental de medicamentos. La pérdida de ambos padres en un intervalo tan breve marca un antes y un después en su vida personal, un punto de quiebre. A partir de entonces, algo en él empieza a cambiar. Víctor Vetanovsky, periodista senior de Utrinsky Vestnik, quien edita durante años los textos de Tanevski, comenta: era uno de los peores corresponsales del periódico. Sus reportajes a menudo no cumplían con la estructura ni los estándares periodísticos básicos. También era improductivo y poco comunicativo, especialmente en los últimos tiempos. Esta percepción, sin embargo, no es unánime. Para otros, como su colega y amigo Kiro Kiprowski, Tanevski no da señales de oscuridad. En general era tímido, humilde y discreto. Nunca sentía agresión, ira ni inhumanidad en él. Vlado parecía completamente normal. Cuando me enteré de que lo acusaban de ser el asesino en serie, fue como si me hubiera caído un rayo. En el año 2004, el Ministerio de Educación le ofrece a Vesna un ascenso a inspectora universitaria en Skopje. Compra un pequeño apartamento en la capital y la pareja hace planes para mudarse allí definitivamente. Mientras tanto, los fines de semana los pasan juntos. Se decía que nos habíamos separado como marido y mujer, pero es todo lo contrario. Vlado apoyó mucho mi mudanza y dijo que estaba deseando reunirse conmigo. Quería que persiguiera y lograra la vida que deseaba. Tenía una actitud muy progresista, sobre todo para un pueblo pequeño como Kisevo. La gente nos envidiaba. Vlado Tanevski comienza a hacerse reconocido por su capacidad investigativa, especialmente en el ámbito del periodismo de sucesos. En los casos de los crímenes de Kisevo, demuestra una habilidad inusual para acceder a información que no ha sido divulgada públicamente. Como parte de su trabajo, entrevista a familiares de las víctimas e incluso a investigadores policiales. Uno de sus artículos se titula La investigación estancada, en el que critica abiertamente la labor de la policía. En otro dedicado al caso de Zivana Temelkovska, Tanevski sugiere que el asesinato está vinculado a los otros dos crímenes, identificando así la posible presencia de un asesino en serie, incluso antes de que se conociera que el ADN del primer crimen y el último coincidieran.
Esta última circunstancia tengo que mencionarla porque se ha asociado mucho al caso de Vlado Tanevski y su culpabilidad, pero a mí personalmente no me parece tan reseñable el hecho de que una persona sea capaz de conectar los tres crímenes, y menos en un pueblo tan pequeño, por no hablar de que Vlado era periodista de investigación. Si hablásemos, por ejemplo, de Nueva York o California, como hemos hablado tantas veces, es posible que el modus operandi de dos asesinos coincidan en una misma zona, pero sería mucha casualidad que en un lugar pequeño de Macedonia del Norte ocurra. En otra ocasión, Vlado describe que una de las mujeres llevaba un crucifijo de oro macizo en el cuello y que el resplandor de sus ojos azules fue apagado por el manto de la muerte. También menciona que la última víctima habría sido persuadida para salir de casa. Además, se dice que tiene acceso a la emisora de radio local, lo que le habría permitido emitir un reporte falso sobre un accidente de tráfico para traerla fuera de su hogar. Pero lo que definitivamente le pone en el ojo del huracán es un detalle específico. Afirma que las víctimas fueron estranguladas con un cable telefónico, una información que nunca fue mencionada por la policía ni por ningún otro medio. Sus artículos reveladores e incisivos son leídos con avidez, tanto por los ciudadanos como por los propios investigadores. Lo que parece una cobertura periodística minuciosa empieza a parecer algo más. Finalmente es arrestado el 20 de junio de 2008. No opone resistencia y es trasladado rápidamente a la comisaría local para ser interrogado. No habla, no pide un abogado ni intenta defenderse. Tan solo dice: no lo sé, no lo recuerdo. El caso contra Vlado Tanevski, en lo que respecta a la policía macedonia, es concluyente e irrefutable. Un análisis realizado por el Instituto de Medicina Judicial de Skopje revela una coincidencia directa de ADN entre la muestra de sangre proporcionada por el acusado y el semen hallado en la vagina de Zivana Temelkovska. Los resultados son absolutamente categóricos. La coincidencia fue del 100%. Según una confirmación extraoficial del Instituto de Medicina Judicial, el ADN de Tanevski también coincide con algunos rastros biológicos, aunque no semen esta vez, encontrados en la vagina de Luisa Likoska. Vlado comparece ante un juez al día siguiente de su arresto. El magistrado ordena que permanezca en custodia durante 30 días. Esa misma noche es trasladado a la prisión de Tetovo, una ciudad ubicada a 70 kilómetros al norte de Kijevo. Llega a las 9 menos 20 del sábado 21 de junio. Según declaraciones del juez local dadas en su despacho durante una entrevista, Tanevski ingresó a la prisión con buena salud. En cualquier otras circunstancias, un preso de alto perfil, acusado de violación, tortura y asesinato, recibiría un trato especial debido al alto riesgo que representa, tanto de daño autoinfligido como de posibles agresiones por parte de otros reclusos. Sin embargo, el supuesto hacinamiento en la prisión de Tetovo, el cual no he conseguido corroborar si existía, obliga a ubicarlo en una celda compartida con 3 presos más. 2 de ellos, de 22 y 28 años, estaban detenidos por supuestas irregularidades durante las elecciones parlamentarias celebradas a principios de junio. El tercero estaba a la espera de juicio por el envenenamiento y asesinato de una niña de 14 años. Según el director de la prisión, al día siguiente, domingo, Tanevski se mostraba saludable, sin signos visibles de depresión. Incluso se afirmó que se comunicaba bien con sus compañeros de celda. Comía todas sus comidas y actuaba con normalidad. Lo único que no hizo fue aprovechar la oportunidad para dar un paseo corto por el patio de la prisión. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. La madrugada del lunes, uno de los compañeros de celda de Vlado Tanevski se despierta, inquieto por el sonido constante del agua corriendo. Al notar que Tanevski no está en su litera, se dirige al baño. Allí lo encuentra inconsciente.
Los guardias inmediatamente intentan reanimarlo, pero sus esfuerzos resultan inútiles. Un médico llega poco después, pero tampoco tiene éxito. A las 2:10 de la madrugada, menos de 30 horas después de haber ingresado en la prisión de Tetovo, Vlado Tanevski muere ahogado. Sí, habéis oído bien, ahogado. Las autoridades de la prisión declaran: Tanevski se suicidó. Metió la cabeza en un cubo lleno de agua. Terminó con su vida como en una película de terror. Se encuentran 2 notas manuscritas que los grafólogos verifican posteriormente que son de Tanevski. Una nota en su cuerpo dirige a las autoridades a una segunda, escondida bajo la almohada de su cama. En ella dice: Estoy orgulloso de mi familia y la quiero mucho. No he hecho nada de lo que se me acusa. No cometí estos asesinatos. La causa de la muerte es aparentemente un suicidio por ahogamiento. Una inspección preliminar de su cuerpo no sugiere que su cabeza hubiera sido forzada dentro del cubo. Y una investigación concluye que en ausencia de otras pruebas, su muerte fue un suicidio. Debido a la escasez, la prisión no tenía suministro de agua durante el día. A los presos se les daba botellas de agua potable y cubos de plástico con agua del grifo para lavarse. Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de la improbable posibilidad de que Vlado se suicidase de esta manera. El cuerpo humano, como sabemos, posee mecanismos automáticos de defensa ante la asfixia. Al sumergir voluntariamente la cabeza en agua, el reflejo de supervivencia induce una reacción inmediata para recuperar la respiración, incluso en personas decididas a suicidarse. Este impulso es difícil de suprimir sin el uso de sedantes o sustancias que inhiban la conciencia o la respuesta motora. Además, el laringoespasmo, una contracción involuntaria de las cuerdas vocales, puede impedir la entrada de agua en los pulmones, dificultando el ahogamiento voluntario. Este reflejo protector se activa al detectar agua en las vías respiratorias, lo que complica aún más la posibilidad de un suicidio por esta vía. Los suicidios por ahogamiento suelen ocurrir en cuerpos de agua mucho más grandes, como ríos, lagos, mares, donde la inmersión completa del cuerpo y la imposibilidad de escapar facilitan el proceso. Los casos de suicidio por ahogamiento en recipientes pequeños son extremadamente raros y cuando se reportan a menudo están asociados con el uso de sustancias que inhiben la conciencia o con condiciones físicas que impiden el movimiento. Tras su muerte, el cuerpo de Vlado Tanevski es trasladado al Instituto de Medicina Judicial para la realización de una autopsia y un examen forense. Durante el procedimiento, los médicos detectan hematomas en distintas partes del cuerpo. Un hallazgo que contradice de forma directa la versión oficial inicial, que hablaba de ausencia total de signos de violencia. No obstante, se confirma el ahogamiento. Hay agua en sus pulmones. Estas inconsistencias llevarán al fiscal de Tetovo a solicitar la apertura de una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Vlado. A día de hoy, se desconoce cuál fue el resultado de dicha investigación. El pequeño cubo y el agua en la que Tanevski se ahogó también son enviados para su análisis. No se detectan sedantes, venenos ni rastros de productos químicos en su interior. En septiembre, los medios de comunicación macedonios informan que la investigación por las muertes de Mitra, Ljubiša y Živana se cerraría oficialmente, ya que la legislación penal del país no permite el procesamiento de una persona fallecida. Vesna vio por última vez a su marido en la comisaría de Kisevo el sábado por la mañana. Le dije que llevábamos mucho tiempo casados, que habíamos estado juntos en las buenas y las malas, y que quería que me dijera la verdad sobre los delitos de los que se le acusaba. Le dije que lo perdonaría por todo lo que hubiera hecho,
y que solo quería saber con quién había vivido durante 31 años. Me miró fijamente a los ojos y dijo: no he hecho nada, ni he matado a nadie. Un día todo saldrá a la luz. De esto precisamente vamos a hablar, queridos oyentes, porque si bien nunca sabremos todas las respuestas, queda una pregunta imposible de ignorar, impulsada por muchas teorías e inconsistencias de este caso. ¿Es posible que Vlado Taneski fuera inocente? El eje central de la acusación contra Taneski fue la coincidencia de ADN. Según los informes policiales, se encontraron muestras de semen pertenecientes al periodista en los cuerpos de las víctimas. Para las autoridades macedonias, este hallazgo representaba un vínculo directo e irrefutable entre Taneski y los crímenes. En términos forenses, una coincidencia de ADN de esta naturaleza constituye una de las pruebas más sólidas con las que puede contar una investigación. Es técnicamente difícil de refutar y suele tener un peso decisivo en un proceso judicial. A estas evidencias se sumó el supuesto hallazgo de objetos incriminatorios en propiedades vinculadas a Taneski. Durante el registro de la casa de campo familiar, las autoridades declararon haber encontrado material pornográfico, así como cuerdas y cables que presuntamente coincidían con los utilizados para inmovilizar a las víctimas. Además, se mencionó el descubrimiento de objetos personales pertenecientes a las mujeres asesinadas. Sin embargo, conviene señalar una contradicción que pone en entredicho la solidez de los hallazgos materiales. Una fuente bastante fiable asegura que tras los registros en la vivienda de Taneski, su casa de verano y su vehículo, no se descubrió ninguna otra prueba forense que lo vinculara con los crímenes. Uno de los elementos que primero despertó las sospechas de la policía fue el nivel de detalle con el que Vlado Taneski describía los asesinatos en sus artículos. Según los informes, incluía información que no había sido divulgada públicamente por las autoridades. Un ejemplo especialmente citado es su conocimiento de que la víctima Zivana Temelkovska había sido atada con un cable telefónico específico. Desde la óptica de la culpabilidad, este conocimiento privilegiado se interpreta como una evidencia directa de su participación. Taneski conocía esos detalles porque él mismo los había presenciado o protagonizado. Más allá de este aspecto, dicho comportamiento podría leerse como una expresión de grandiosidad narcisista o como parte de un juego retorcido con las autoridades. Al incluir detalles no revelados, Taneski no solo alimentaba su imagen como periodista informado, sino que quizá revivía simbólicamente sus crímenes, reafirmaba su control sobre la narrativa o buscaba, de manera encubierta, reconocimiento y notoriedad. La hipótesis principal sobre la motivación de Taneski, en caso de ser culpable, apunta a su relación con su madre. Las víctimas compartían un perfil idéntico al suyo, quien además, según se ha señalado, era conocida por ellas. Se ha sugerido que entre los dos existía una relación conflictiva. Este dato cobra especial relevancia si se considera que los crímenes comenzaron poco después de la muerte de sus padres, en el año 2002. Su padre se suicidó, y pocos meses más tarde su madre falleció por una sobredosis accidental de medicamentos. Este marco temporal resulta significativo. La pérdida de ambas figuras parentales, en especial de una madre con la que habría mantenido una dinámica difícil, pudo haber funcionado como detonante psicológico. El resentimiento acumulado, la identificación proyectiva de las víctimas y el duelo no resuelto forman un conjunto que, en este caso, aparece como posible catalizador de actos violentos. Este tipo de motivación en el que el agresor selecciona a sus víctimas por su similitud con una figura significativa del pasado es un patrón reconocido en ciertos asesinos en serie. Se trata de una dinámica de repetición, en la que el crimen opera como descarga emocional, como afirmación de poder y, en ciertos casos, como intento de resolución de un vínculo no resuelto. Ahora bien, esta hipótesis en el móvil también se encuentra con una objeción relevante. La propia esposa de Taneski, Vesna, declaró de forma categórica que su marido, y cito, jamás tuvo una relación conflictiva con su madre.
si este testimonio es veraz. La teoría psicológica que vincula los crímenes con un supuesto resentimiento materno pierde gran parte de su fuerza explicativa. En este caso, la elección de víctimas con un perfil similar al de su madre podría obedecer a otros factores menos simbólicos y más pragmáticos: cercanía geográfica, conocimiento de sus hábitos diarios o una percepción de vulnerabilidad que facilitaba su victimización. Un argumento circunstancial pero relevante desde la perspectiva de la culpabilidad es que no se reportaron nuevos crímenes con el mismo modus operandi en Kijevo tras la detención y posterior muerte de Vlado Taneski. Si él era efectivamente el llamado monstruo de Kijevo, su detención habría puesto fin a la serie de asesinatos, lógicamente. Aunque este dato no constituye una prueba directa, la interrupción de los crímenes es un factor que suele ser tomado en cuenta por las autoridades como indicio de que el verdadero responsable ha sido identificado o eliminado. En la otra cara de la moneda, en la de la inocencia, una inconsistencia significativa y que podría constituir una prueba exculpatoria de peso, gira en torno al grupo sanguíneo del presunto asesino. Según diversos medios macedonios, la policía de Kijevo habría comenzado la investigación buscando a un individuo con tipo de sangre B positivo. Se ha sugerido incluso que la primera lista de 250 sospechosos fue elaborada tomando en cuenta este criterio. Frente a esta información, Vesna, esposa del periodista, presentó un informe médico militar fechado en 1972 que acreditaba que su marido tenía grupo sanguíneo O positivo. Un portavoz policial negó públicamente que la búsqueda estuviera basada en un tipo sanguíneo específico, atribuyendo las versiones previas a una confusión producto de los medios de comunicación. En cuanto al conocimiento minucioso de los crímenes que Vlado mostraba en sus artículos, su defensa, articulada principalmente por su esposa, ofrece una explicación alternativa. Según ella, Vlado no era más que un reportero excepcionalmente dedicado, con años de experiencia y una amplia red de contactos en prácticamente todas las instituciones de Kijevo, incluida la policía. Afirmó que su marido siempre hizo todo lo posible por escribir los informes más creíbles y correctos posibles. Algunos artículos periodísticos respaldan esta imagen, señalando que Taneski parecía contar con un acceso sin precedentes a la investigación policial, así como una notable capacidad para captar y describir los detalles relevantes. Esta explicación resulta verosímil hasta cierto punto. Un periodista de investigación con buena reputación y conexiones sólidas podría efectivamente acceder a información que no está disponible para el público en general. Sin embargo, la naturaleza extremadamente precisa de algunos de los datos que Taneski incluyó en sus crónicas, como el tipo exacto de cable telefónico utilizado para atar a Ivana Temelkovska y el hecho de que dicho cable fue dejado en la escena del crimen, plantea interrogantes. Para conocer este nivel de detalle habría necesitado una fuente interna especialmente comunicativa. Sin esta condición resulta difícil explicar cómo pudo acceder a estos datos sin haber estado presente en la escena o vinculado de alguna manera más directa con los hechos. Finalmente, aunque en un terreno más especulativo se ha planteado la posibilidad de que Vlado Taneski hubiera sido víctima de una trampa o una incriminación deliberada. Un periodista macedonio consultado al respecto expresó un escepticismo contundente. No conozco ningún caso de un periodista al que se le haya tendido una trampa por asesinato, y no creo que nuestro Ministerio del Interior tenga el coraje de hacerlo. Su argumento se basa en una premisa lógica. Un periodista es una figura con cierta visibilidad, poder e influencia. Si quisieran incriminar a alguien, sería más probable, sostiene, que se eligiera a una persona en una posición social más vulnerable, como un sin techo o un delincuente reincidente. Este razonamiento tiene cierta coherencia, ya que implicar a un periodista podría acarrear un escrutinio mediático indeseado y complicaciones legales para las autoridades. Sin embargo, la lógica no excluye del todo la posibilidad si existieran motivos suficientemente fuertes. Desviar la atención de un culpable con conexiones, cerrar un caso que generaba alarma pública
o proteger a sectores dentro de una fuerza policial o política corrupta. En este caso, un periodista que estaba cubriendo el caso, al tanto de los detalles, en contacto con las fuentes y próximo al entorno de las víctimas, podría, en teoría, convertirse en una cabeza de turco si se lograba construir un caso verosímil en su contra. En este sentido, tenemos que recordar las palabras de Vesna, cuando afirmó que los artículos de Vlado no perdonaban a nadie con poder, autoridad o influencia, ni a nadie culpable de delito o corrupción. E incluso llegaron a decirle que si su marido seguía por ese camino, su familia sufriría las consecuencias. Pero una vez más debemos remitirnos a la evidencia más contundente. La existencia de pruebas de ADN que lo vinculaban directamente con los cuerpos de las víctimas introducen un obstáculo considerable para esta teoría también. A menos que se contemplara la posibilidad de una manipulación forense, la hipótesis de una trampa premeditada pierde solidez frente a los elementos materiales del expediente. El caso de Vlado Tanevski es un laberinto de pruebas contundentes, contradicciones flagrantes y preguntas sin respuesta. Su muerte prematura impidió que el sistema judicial macedonio llegara a una conclusión definitiva a través de un juicio, y con ello dejó un legado de ambigüedad, sospechas cruzadas y una narrativa fragmentada. Y este es el caso de Vlado Tanevski, el periodista que pasó de cubrir crímenes a ser acusado de cometerlos. Un hombre cuya aparente vida ordinaria escondía, según las autoridades, una doble identidad escalofriante, pero cuya muerte repentina, en circunstancias dudosas, dejó más preguntas que respuestas. El caso de Tanevski sigue siendo hasta hoy un recordatorio inquietante de que a veces ni siquiera el narrador está fuera de la historia. Ahora es vuestro turno, queridos oyentes. ¿Culpable o inocente? ¿Creéis que realmente se suicidó? Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Recordad que los episodios exclusivos están disponibles en iVoox, Spotify y también en Patreon. Este es un buen momento para invitarme a un café, ya que el último episodio del mes será la semana que viene, el día 22. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de en iVoox y Spotify, también estoy en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Recordad, no os alejéis mucho de las plataformas donde escucháis Criminología en Serie. Pronto tendréis novedades, y aunque estaré algo más ausente, habrá más contenido en redes sociales y en el canal de WhatsApp. El enlace para acceder directamente lo tenéis en la descripción del podcast o en historias destacadas de Instagram. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie. Gracias, de verdad, por estar siempre ahí. Nos escuchamos y leemos muy pronto.